hace un momento, lo jurídico equivale a lo legal. Cuando usted realiza un contrato, deja un testamento, un contrato de arrendamiento, el matrimonio, el divorcio. Existe consentimiento, capacidad, objeto lícito y causa lícita. Eso es jurídicamente válido. Lo antijurídico es aquello que contraviene lo que está dispuesto en el tipo penal, en esa conducta prohibida por la ley penal. Sin embargo, hay causas de antijuricidad como son en las que se permite que lo legal sea ilegal. En este sentido, lo ilegal puede convertirse en legal. Por ejemplo, tenemos tres causas: el estado de necesidad, la legítima defensa y la obediencia debida. ¿Qué es el estado de necesidad? Cuando en una circunstancia peligra su vida, peligra su integridad física, usted precautela la del otro o la suya. Ahí prevalece la suya. Eso se llama estado de necesidad, no comete delito. Pero en cambio, legítima defensa es cuando usted defiende su bien jurídico, sus derechos a la vida, a la integridad física, intelectual, sexual, o la de su cónyuge, de su familiar o de terceras personas. Eso se llama legítima defensa, a través de una repeliendo ese acto ilícito de la otra persona. Y la obediencia debida significa cuando hay un reglamento, una orden de una autoridad superior, que obviamente no significa que usted la va a cumplir si es que se trata de cometer un delito. Hay la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad hace referencia al individuo, a la responsabilidad penal. En este sentido, hay imputables que son los culpables e inimputables que no son culpables. Todos son culpables, los mayores de edad, generalmente los mayores de 12 años en materia penal ya son infractores y reciben una sanción, un proceso penal. Son inimputables aquellos que tienen una alineación mental, los interdictos, los ebrios consuetudinarios que no estén bien en sus cabales. Es decir, para comprobar todo ello, la demencia senil, por ejemplo, algunos que tengan también una enfermedad psicosomática o somática que repercuta en lo psicológico, esos se llaman inimputables y por lo tanto no merecen una sanción penal, están exentos de la misma. Debemos referirnos también a la punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? Algunos hemos escuchado el poder punitivo del Estado. Es la pena, el poder del Estado para imponer una pena, una sanción. Aquí hay varios tipos de sanciones que más adelante las vamos a mencionar. Esto en cuanto al primer aspecto, la teoría de la culpabilidad. ¿Qué es la teoría de la culpabilidad? El derecho penal estudia la culpabilidad. Para llegar a la responsabilidad penal del delincuente o presunto delincuente, tiene que estudiar el derecho penal a las partes procesales. Partes procesales es la víctima, el ofendido, el agredido y también el victimario, el agresor, el delincuente o presunto delincuente. También el derecho penal estudia dentro de la teoría de la culpabilidad a los sujetos procesales. El juez, ¿cuál es la función del juez? Función del fiscal, la función de los operadores de justicia, de los peritos, de los testigos. Es decir, de todos aquellos que intervienen en la comisión del delito, en el estudio del delito y en la reparación a la víctima y obviamente en la sentencia o sanción que pueda tener el victimario. Luego viene la teoría de la pena. Pero antes de referirme a la teoría de la pena, quiero manifestar que indudablemente hay dos finalidades del derecho penal: descubrir el delito y descubrir a los autores. Sin embargo, esa ha sido la definición tradicional. Yo digo que hay otra definición que generalmente nunca se la toca: el reparar los daños a la víctima. Es decir, debe existir una reparación moral, económica, de los daños causados a la víctima por el victimario. En este sentido, el victimario puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, puede ser inclusive el Estado ecuatoriano, porque dicho sea de paso, hay delitos de carácter nacional que son sancionados por las leyes penales nacionales y hay delitos internacionales, 4 delitos internacionales que son sancionados por la Corte Penal Internacional. Todo esto
estudia el derecho penal, estudia qué tipos de sanciones hay. Aquí hay, por ejemplo, la privación de la libertad con una pena. Estudia también el derecho penal, las sustituciones de esas penas, las privaciones de la libertad. Estudia el indulto, estudia la amnistía, es decir, el perdón, en este caso, del pecado penal, el perdón de la infracción penal, que se necesita que exista sentencia ejecutoriada. El indulto lo hace el presidente, la amnistía lo hace la Asamblea Nacional. Pero hay otra forma de culminar la pena que se llama la prescripción. ¿Prescribe la acción o prescribe la pena? Prescribe la acción significa que el hecho ya pasó de los años que debía juzgarse. Y la pena cuando ha recibido una pena por parte de un tribunal y esta pasó el tiempo. Además también se extingue la pena, obviamente, por la muerte del presunto infractor, del presunto delincuente. El derecho penal también estudia lo que denominamos los bienes jurídicos protegidos. ¿Qué es un bien jurídico protegido? Cuando el tipo penal describe, por ejemplo, un delito de abuso sexual, por ejemplo, la violación describe como el acceso carnal a través de un miembro viril, oral o por intermedio de algún objeto, y manifiesta que recibirá una sanción. ¿Qué protege un delito de violación sexual? Protege la libertad sexual, protege la integridad sexual garantizada en todas las constituciones del mundo, garantizada en nuestra ley penal. Es decir, eso se denomina bien jurídico tutelado, tutelado por el Estado. ¿Por qué es tutelado? Porque la Constitución lo protege, porque las leyes penales lo protegen, porque las leyes internacionales lo protegen. Por eso se llama bien jurídico protegido. Protege la integridad física, protege la vida, protegen los bienes, los delitos en contra de los bienes, hurto, robo, protege la fe pública, protege los dineros estatales. Por ejemplo, el peculado es un abuso o un robo al Estado por parte de un funcionario público, pero a su vez también constituye un peculado bancario cuando se refiere a entidades del sistema financiero nacional. Eso se llama bien jurídico protegido. Por ejemplo, en este estado de emergencia a nivel mundial, ¿cuál es el fundamental bien protegido? La vida, la salud, es decir, una vida digna, íntegra, la integridad física, psicológica de los habitantes. Esos son los bienes jurídicos protegidos. El derecho penal también hace referencia a los principios jurídicos. ¿Qué son los principios jurídicos conocidos como axiomas jurídicos? Son los límites que pone la ley, que pone la Constitución, que ponen las leyes internacionales al poder punitivo del Estado. Es decir, los límites con derechos y con libertades y garantías para las partes procesales. Cuanto a la víctima, también derechos para el victimario, derechos para los fiscales, derechos para los jueces, es decir, todas aquellas normas, principios generales del derecho universales y particulares de los cuales no se debe abusar. Los principales principios jurídicos son el nullum crimen, nullo pena, sine lege o principio de legalidad. Es decir, para que sea delito tiene que estar tipificado, debe ser antijurídico, obviamente tener una sanción. También tenemos el principio de taxatividad, tenemos el principio de oportunidad. Por ejemplo, el de oportunidad es el que lleva al fiscal investigando. Tenemos el principio de legalidad procesal, penal en este caso, es decir, el trámite propio para cada procedimiento. Tenemos el principio del indubio pro reo, es decir, lo que más le favorece a un reo. Tenemos el principio de favorabilidad. Cuando dos normas existen en contradicción, se aplica la norma que más le favorezca, en este caso al reo. Tenemos varios principios como la non reformatio impejus, es decir, no agravar la situación del delincuente en un recurso impugnatorio de apelación o un recurso extraordinario, cuando es solo él el recurrente. Tenemos un famoso principio, el non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado dos o más veces por las mismas causas. Estos y otros innumerables principios se llaman principios fundamentales
cuando están garantizados en la Constitución. Estos generalmente las constituciones de cada país garantizan en lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. También hay principios generales como el fundamental universal, el principio o derecho a la libertad, el derecho a la inocencia, el derecho a ser juzgado por el juez natural, es decir, el juez competente para cada y determinado caso. El derecho, como dije hace un momento, al debido proceso, es decir, a ser juzgado conforme a las normas, a las leyes de cada uno de los países y a nivel internacional. Son principios universales, se conocen como principios erga omnes para todos los seres humanos en el universo. El derecho a ser juzgado también con un juez imparcial, el principio de independencia. Y hay múltiples principios. Fundamentalmente en nuestro país hay los dos principios fundamentales que son el de motivación o el de argumentación. Tenemos el principio también, el principio que se llama el de la oralidad. Nuestro sistema es oral. Es decir, debemos argumentar que conllevan al principio de discernimiento jurídico. Tenemos principios para las pruebas, como es la famosa doctrina Poppi, que tiene que ser llevada conforme a las leyes, es decir, una prueba legal. Ese es un principio del debido proceso en cuanto a las pruebas, y hay múltiples principios. Luego de esto, el derecho penal también estudia las relaciones de las ciencias con el derecho penal. El derecho penal sabemos lo que es la adecuación de una conducta a un tipo penal sancionado por la ley y que debe cumplir una sanción o una pena. Pongamos un ejemplo, un vehículo. El vehículo es el derecho penal. El motor es la ciencia del derecho procesal penal, es el que encamina el proceso y los procedimientos hasta llegar al fin de una sentencia y posteriormente a ello. Tenemos el derecho penal ejecutivo o derecho penitenciario, es aquel que hace referencia al cumplimiento de la pena, al cumplimiento de la sanción penal. Tenemos, por ejemplo, la criminalística y la criminología. La criminología estudia el entorno del delincuente, estudia el antes, el momento y el después del presunto delincuente. Tenemos la victimología, estudia todo lo concerniente a la víctima. Tenemos la psicología forense, tenemos la psiquiatría forense, la medicina legal, fundamental prácticamente en derecho penal para demostrar la existencia material de las infracciones. Tenemos múltiples ciencias que nos aportan al derecho penal. Dicho sea de paso, vamos a referirnos a otro aspecto que estudia el derecho penal, es la filosofía del derecho penal. ¿Qué es la filosofía del derecho penal? Es decir, es el pensamiento de cada época, de cada lugar. ¿De dónde viene el derecho penal? ¿Qué es en ese momento el derecho penal? ¿Y hacia dónde va el derecho penal? Aquí se estudia la temporalidad del derecho penal, la validez de las normas jurídicas del derecho penal. Lo que hoy, por ejemplo, recuerdo que hace 10 años antes del gobierno anterior vivíamos un estado de derecho o un estado social de derecho, en donde, por ejemplo, la homosexualidad era un delito sancionado de 8 a 12 años. Hoy la homosexualidad ya no es un delito. Esto significa que con el paso del tiempo ciertas conductas son aceptadas. El adulterio era un grave delito. Hoy ya no es delito. El momento de cada país, de cada región, se va rigiendo por normas penales válidas y obviamente a veces quedan en ineficacia. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, nuestra ley penal ecuatoriana y de cada país, de nuestro hermano país de México, Colombia, Perú, se rigen prácticamente por todos estos mismos elementos que los estoy mencionando. Por eso que no hago referencia a artículo alguno de nuestra ley, porque esto que estoy manifestando nos sirve hoy, nos servirá mañana y nos sirvió antes. Esta es la famosa teoría, las famosas doctrinas del derecho penal. Pero vamos más allá. Hay la política, el derecho penal estudia la política criminal. ¿Qué es la política criminal? La política criminal estudia qué tipo de derecho penal vive una determinada región, un país. Nuestro país acogió y vive el derecho penal mínimo, el derecho garantista, vive lo que se denomina el sistema acusatorio, es decir, respetuoso de las garantías judiciales, respetuoso del debido proceso, respetuoso de la legalidad en las pruebas, respetuoso de los derechos humanos. Eso a nivel constitucional se denomina garantía.
garantía constitucional o neoconstitucional. La política criminal, la máquina penal que sigue en nuestro país caminando, se denomina garantismo penal. Obviamente el nombre viene de un gran maestro al que tuve el honor de conocerlo y que soy su discípulo, don Luigi Ferrajoli. En cambio, versus al derecho penal mínimo, al derecho penal garantista, nos encontramos al derecho penal del enemigo. Uno de sus representantes es Gunther Jacobs de la escuela alemana, es decir, un derecho penal enemigo que toma sus bases de la neoinquisición. A su vez, la neoinquisición viene de la Inquisición, es decir, aquel que no respetaba los derechos humanos. Ahí no existía una libertad probatoria, ahí no existía un debido proceso, ahí existía la libre convicción de los jueces para juzgar lo que más convenía al Estado, obviamente, propiamente dicho. Sin embargo, cabe mencionar que en nuestro país aún perdura el derecho penal del enemigo, lastimosamente llevado a cabo en su mayor parte de veces por muchos fiscales de la República. Por lo tanto, sí convivimos con el derecho penal del enemigo. Cabe mencionar que este derecho penal del enemigo también se conoce a nivel internacional como el derecho del Patriot Act. Es decir, a nivel internacional, luego de las Torres Gemelas, esta ley se aprobó en Estados Unidos y obviamente esta ley hace referencia a que los contrabandistas y terroristas no tienen derechos humanos. Esto generalmente estudia el derecho penal, pero el derecho penal también estudia qué es lo que puede venir en adelante, cuáles son las nuevas sanciones, qué puede pasar con el derecho penal. Hay grandes autores que han hecho referencia a que el derecho penal puede desaparecer. Yo diría que nunca va a desaparecer el derecho penal. El derecho penal penitenciario, que está dentro del ámbito, conlleva a que en el futuro, por ejemplo, las penas no sean privativas de la libertad. Acá ya se intentó con el grillete. Habrá los chips que llevarán los ciudadanos que cometan ciertas infracciones. Vendrán las sanciones telemáticas, informáticas. Vendrán un nuevo tipo de sanciones, llamémosles modernas. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde va el derecho penal? ¿Hacia dónde va el derecho penal en cuanto al delito, en cuanto a la culpabilidad, en cuanto a la pena, en cuanto a los nuevos bienes jurídicos? Hoy por hoy estamos viviendo en el mundo una pandemia. Existen nuevos derechos, existen nuevos bienes jurídicos que deberán ser protegidos en lo posterior por el Estado al que pertenezca un régimen penal, un régimen penitenciario, un régimen filosófico de derecho penal mínimo, o nos convertimos en un derecho penal máximo o derecho penal del enemigo. Es importante también hacer referencia a lo que en los últimos tiempos hemos escuchado, a los errores cometidos por ciertos funcionarios del país. Se llama error inexcusable. Muchas de las veces técnicamente no lo entendemos muy bien, pero para entendernos es fácil. ¿Qué es un error inexcusable? En este sentido, un error de prohibición. Hay excusable e inexcusable. El excusable es cuando rebajaría la pena a mínima. El inexcusable no merece sanción alguna. Acá tuvimos ya el caso de una alcaldesa que se planteaba ese tipo de prohibición. En otras palabras, el Código Civil ecuatoriano, por ejemplo, manifiesta que la ignorancia de ley no excusa a persona alguna. Ahí nos entendemos facilito estas prohibiciones. En materia penal, asimismo, prevé la ley que en materia penal se supone que todos conocen la ley penal, aunque esto no está rígidamente descrito en nuestra ley penal ecuatoriana, por lo tanto nos tenemos que remitir al Código Civil. Dicho de esta manera, estamos en vivo y obviamente estos temas podríamos desmenuzarlos en cada uno de ellos en diferentes momentos, en diferentes etapas, cada uno de los días. Sin embargo, hemos dado el tips que pertenece a lo que significa el estudio del derecho penal en forma concreta. Para concluir, debo hacer un llamado a todos los ecuatorianos a que ese sistema penal
no sea eficaz en el país, que no hayan presos, que no hayan muertos, que tampoco hayan personas inescrupulosas en las calles que pongan en peligro la vida y la salud de todos los ecuatorianos. Están los miembros de la fuerza pública para hacer respetar este estado de emergencia. Muchas gracias a todos ustedes, no sin antes llamar a que se suscriban a nuestro canal Peach and Green Land. Nuestro canal en YouTube es Peach and Green Land. Bendiciones a todos.